Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. El tema de este día es un tema bastante interesante porque es la historia de la iglesia cristiana primitiva. La iglesia cristiana primitiva, usted sabe, cuando después de la muerte de Jesucristo. Y ahí encontramos el registro de un dramático caso acerca de la disciplina impuesta sobre 2 de sus miembros de la iglesia. Y ustedes probablemente han podido leer esta historia que Lucas nos muestra en Hechos, capítulo 2. Y ahí Lucas nos habla del gozo que disfrutaban los nuevos creyentes cuando eran aceptados como miembros de la comunidad cristiana. Y se sentían parte integrante de una gran familia, se sentían una gran familia. Este sentimiento los impulsaba a ellos a tomar decisiones bastante drásticas, diría yo, porque ellos comenzaron a vender sus propiedades al ver la necesidad de la iglesia, a ver la necesidad de la comunidad, de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Así es que cada vez que ellos tomaban la decisión de vender sus propiedades o sus casas, toda la venta de la casa, ellos lo llevaban a los pies de los apóstoles, y para suplir todas las necesidades que los hermanos tenían. Lucas nos dice en Hechos capítulo 2, vamos a leer un poquito, ciertos, no vamos a leerlos todos, pero sí algunos. En capítulo 2, verso 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y el 44 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando dicen aquí tenían en común todas las cosas, quiere decir que ellos no pensaban: esto es mío, esto es mío, esto es para ustedes, esto es para ustedes, pero esta parte es mía. Ellos no pensaban en eso. Veamos lo que dice lo que nos dice Lucas en Hechos capítulo 4, 32 y 34 y 35, que es lo que nos dice en realidad. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Qué bonito, ¿verdad? Tener todo ese sentimiento. Pero vamos a ver el 34, que es lo que nos dice. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido. El 35 nos dice: y ponían a los pies de los apóstoles y se repartían en cada uno según su necesidad. O sea que si habían algunas viudas con necesidades, para ese entonces ellos les suplían sus necesidades. Las viudas con hijos, ellos se las acomodaban para que los recibidos pudieran alcanzar y abastecerse. Así es que Lucas ahí en realidad destaca muy bien el contraste que había entre el espíritu desprendido de muchos
de los muchos creyentes de aquel entonces y el compartimiento indigno que había entre estas dos personalidades que ahorita vamos a hablar. Miren, ustedes se imaginan más o menos de quién vamos a hablar, ¿verdad? Se llama Zafira y Ananías. Eran una pareja, eran esposos. Si es que en Hechos, capítulo 5, verso 1 y 2, ahí nos explica más o menos qué es lo que pasó para aquel entonces. No fue una situación muy grata, porque es una tristeza que hayan tomado la decisión de vender todo lo que ellos querían, porque tenían se sintieron en su corazón ayudar también. Ellos se ofrecieron a vender su propiedad y al venderla vamos a ver lo que pasó. Así es que dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Fíjense, una propiedad. No vendió todas sus propiedades, sino que una propiedad. Ellos también, bueno, permítanme, también en otros versos dicen, con Zafira y su mujer vendió su heredad, así que ellas tenían una propiedad. Ellos también vendieron sus propiedades, tratando de engañar a la iglesia al decir que estaban dando el valor correspondiente a la venta de una propiedad, cuando de hecho estaban guardando una buena parte para ellos. Si ellos trajeron sobre eso en lugar de traer toda el dinero vendido, la propiedad, el valor de la propiedad vendida a los pies del Señor, no hubieran tenido el problema. El problema no es que se quedaron simplemente con una parte, sino que ellos prometieron al Señor dar toda la cantidad. Queridos, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros prometemos al Señor, ¿ok? Mucho cuidado. Porque si yo prometo a mi hermano, te voy a dar 10, pero al final me quedo con 5 y te doy a ti 5, quizás no sea, es duro, pero no te comprometas con Cristo cuando no vas a poder cumplir lo que tú cumples. Cuidado con eso. Así es que ellos también vendieron sus propiedades tratando de engañar a la iglesia, siempre dieron una parte, no la dieron toda. Ellos pensaron que no se iban a dar cuenta. Y ese es el peor caso, porque nosotros no podemos engañar a Dios ni al Espíritu Santo para nada. A los seres humanos sí lo engañamos, pero a Dios, cuidado con eso, que con Dios no se juega ni se miente. Así es que en el verso 2 dice, y sustrajo del precio de lo vendido, ¿verdad? Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los discípulos, o sea, de los apóstoles. ¿Cómo supieron los apóstoles que no era la parte correspondiente que debían de traer? Bueno, los apóstoles no sabían, hermanos, pero el Espíritu de Dios les dijo a ellos. Acuérdense que había los apóstoles para ese entonces estaban con una comunicación con Dios tremenda. Ahí no había que parte del tiempo es para Dios, parte es mío. 100% con Dios, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de ellos. Si tenemos una comunicación estrecha con Dios, créanme que la comunicación del Señor con nosotros va a ser extraordinaria, pero no lo tenemos. Así es que Dios no consideró el pecado de Ananías y Zafira como algo así sin importancia. No. Fue muy serio eso. Muy serio porque fue una promesa y no la cumplieron. Así es que ciertamente Él les tocó el corazón para que se arrepintieran, pero ellos no se arrepintieron. Ellos siguieron con su plan, no con la promesa, con su plan. Pero ellos se sintieron cómodos con la mentira y llevaron a cabo
y llevaron a cabo lo que ellos ya tenían tramado. Pero hermanos, yo me pregunto, ¿fue cosa en realidad de ellos o fueron usados por Satanás? Miren, cada decisión que nosotros tomamos, mala decisión que nosotros tomamos, hermanos, no la tomamos por nosotras mismas. Somos usados por Satanás. Desafortunadamente así es. Así es que cuando ustedes prometan al Señor, cuidado, no se dejen usar. No se dejen usar por el enemigo. Así es que ellos fueron usados por Satanás a pecar contra el Espíritu Santo. Acuérdense que ellos habían prometido a la iglesia y la iglesia estaba dirigida por el Espíritu Santo. Si al prometer a la iglesia ellos estaban prometiendo al Espíritu Santo. Así es que aparentando una gran generosidad, una gran integridad y abnegación según ellos, se condujeron con usura. Y esa palabrita usura, cuidadito hermanos, porque la usura no es buena para ningún ser humano. Hay algunos que les va bien, pero cuando tú haces trato con el Señor y tratas de usar la usura con el Señor, cuidadito con eso, no se juega con el Señor. Miren lo que pasó. Y así es que ellos usaron la usura con Dios. Y a consecuencia de ese error, cayeron fulminados por la maldición divina. Así es que tengamos cuidado, señores. Mira lo que pasó vamos a las Santas Escrituras y vamos a leer en Hechos, capítulo 5, versos 5 al 10, lo que nos dice. Acordémonos que aquí Lucas está narrando lo que sucedió, la historia de Ananías con Zafira. Dice, y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, de que ya Ananías ya había ido y les había dado el dinero. Entonces, y ya habían hablado con los apóstoles y los apóstoles le dijeron, esta es la cantidad. Y él había dicho que sí. Pero claro, él estaba mintiendo. Y a consecuencia de su mentira, Ananías cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y Pedro les dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies que han sepultado a tu marido. Así es que esto... y te sacarán, dice, al instante ella también cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, Ananías llegó y mintió, dio el dinero. Cuando llegó a Zafira dijo también, ya habían quedado con el marido, de acuerdo, y dijo la misma mentira. Por eso es que le dijo, y Pedro le dijo a Zafira, dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Y ella también murió. Cuando Dios hace una promesa, la Biblia está llena de promesas, hermanos. Es porque Dios nos hace las promesas a nosotros. Y cuando nosotros reclamamos esas promesas, Dios cumple esas promesas. Él no se echa para atrás, no nos miente, no nos da parte promesa y parte no. O hoy te la doy la mitad y mañana la otra mitad, tampoco. Él lo promete y lo da y lo cumple. Así es que, ahora, díganme, ¿por qué murieron dos miembros cuyo pecado no parecía ser tan grave? Porque al menos dicen, bueno, era bastante dinero. Una parte pequeña le quedó a ellos y la mayoría para los otros. Pero también aquí hay otro detalle, como yo había hablado antes. Dice, Dios aplicará esa medida hoy y siempre, queridos hermanos. Ahora, fíjense, ¿cuántos cristianos
seríamos fulminados también hoy por la ira divina. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido cierta cantidad al Señor y a la hora de la hora no le damos la cantidad? Ponemos muchas excusas. Me quedé corta para el pago de la escuela de los niños, no tenía para pagar la renta, no tenía dinero para las utilidades de la casa, la luz, el agua, el gas, para el autobús, para el carro, etcétera, etcétera. Hay muchas excusas, muchas responsabilidades en la casa y nos quedamos cortos a veces. Pues yo les digo una cosa, hermanos, que eso yo lo he comprobado y lo tengo 100% comprobado, mes a mes. Cuando yo le prometo al Señor algo, yo tengo miedo al decirle, mire Señor, yo prometí $10, pero te voy a dar 5, te voy a dar 9 porque necesito $1. Cuidado con ese dólar, hermanos. Es mejor que tú lo des completo a que tú le quites un centavo del dólar. Porque si tú cumples tus promesas, ¿qué es lo que dice el Señor en Malaquías? Dice de que seamos cumplidores porque dice los cielos se nos abrirán hasta que sobreabunde. Miren, las promesas del Señor no son vanas. Él cumple lo que promete. Y cuidado con nosotros, porque antes que nosotros actuemos, el Señor sabe lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. No podemos mentirle, no podemos engañarle. Así es que Ananías y Zafira no estaban obligados a dar el valor total o parcial de la venta de la propiedad. Si ellos hubieran sido honestos con la membresía, le hubieran dicho, mire, nosotros vamos a venderlo, pero también tenemos necesidad. Vamos a dar cierta cantidad y yo me quedo con tanto, pero lo hubieran hablado. El problema es que ellos trataron de engañarlos y con Dios no podemos engañar. El pecado que cometieron fue que de pretender que estaban dándolo todo, cuando en realidad retenían una parte para beneficio propio. Si ellos hubieran sido honestos en decir, te vamos a dar la mitad o la tercera parte de la que vendamos y el resto nos lo quedamos nosotros, yo creo que no hubiera habido ningún problema. Hablando se entiende la gente. Dios conoce nuestras necesidades. Dios entiende. La iglesia hubiera entendido muy bien. Miren, otro problemita acá. Un consejo que nos da Salomón. Es bien interesante el consejo que nos da Salomón aquí. Dice Salomón en Eclesiastés, capítulo 5, verso 4, dice, póngale ojo, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, queridos hermanos. Salomón sabe por qué lo hizo, por qué lo escribió, por qué lo dice. ¿Cuántas promesas él le hizo al Señor? Acordémonos quién era Salomón. Fue el rey más sabio de toda la tierra. Hasta la actualidad fue el más sabio, el más inteligente y uno de los que pecaron al último. No voy a contar la historia de él, pero sí, hermanos. También él prometió y no cumplió. Por eso él dice, cuando a Dios haces promesas, hey, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Nadie se complace con los insensatos. Así es que tenemos que cumplir con lo que prometemos a Dios. Así que, porque hasta explica mejor por qué es que es mejor cumplirle al Señor. Porque mire, dice, en el siguiente verso, dice, en el 5, dice, mejor es que no prometamos a Dios a nada. Es mejor que no prometamos a Dios absolutamente nada. Si no vamos a cumplir, quedémonos calladitos y no prometamos. Y si tenemos intención de traerlo, traigámoslo, pero no prometamos, queridos hermanos. Y dice, y no que prometas y no cumplas.
cuidado. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Que hay un dicho que dice, el pez muere por su propia boca. Y eso es cierto, pues cuando pescamos, ¿qué es lo que el pobre pez muerde? Muerde el anzuelo y muere por su propia boca, ¿no? Y así nosotros, hermanos, no muramos, no vayamos a perder nuestra salvación por nuestra propia boca, que al prometerle al Señor y no cumplir, ni tampoco digas, dice aquí, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. No tratemos de hacernos los inocentes, porque no somos inocentes ante el Señor. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Nosotros tenemos dos opciones, hermanos. Prometer o no prometer. Y si prometemos, cumplir. Porque si cumplimos, la obra del Señor se hace. Y el Señor se complace en nosotros y nos bendice. Las promesas del Señor se cumplen y se cumplen en gran manera. Yo no sé si ustedes alguna vez han prometido algo. La mayor parte de nosotros, la mayoría de nosotros prometemos dinero. Si prometemos en esta semana, en este mes, yo prometo dar cierta cantidad de dinero para cierta obra. Pero a la hora de la hora a veces digo, wow, hice mal la cuenta y me salgo corto con cierto compromiso que tengo. Así es que le voy a dar al Señor, este mes le voy a dar al Señor la cuarta parte, digamos, o la mitad, y pues el otro mes se lo termino de cumplir. No hagamos eso, hermanos. No hagamos eso. Será mejor no prometer nada para que no quedemos mal con el Señor. Y cuando podamos hacerlo, pues hagámoslo, pero no prometamos algo que no vamos a poder cumplir. El Señor es muy específico. Salomón es bien específico al decir, no prometas nada. Si no vas a cumplir lo que prometes, no lo prometes. Porque es mejor no prometer a no cumplir. Así es que es mejor estarnos calladitos y cuando tengamos la oportunidad, dar lo que tengamos en mente dar. Pero no lo prometamos. No permitamos que nuestras promesas sean vanas. Y fíjense que me estoy acordando de algo, por ejemplo, bien común entre nosotros los padres. Cuando le prometemos algo a nuestros hijos y nosotros no cumplimos, ¿cómo se ponen nuestros hijos, hermano? Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba chico, yo no podía ni siquiera llevarlo a un McDonald's, honestamente. Pues era madre soltera. Y yo era toda de todos los gastos y nunca pude llevarlo. Bueno, hasta ese día que hice la promesa a mi hijo de decirle, mi hijo, si tú te portas bien, yo te voy a llevar a McDonald's. Ay, hermano, mi hijo se volvió loco. ¿De veras, mami? ¿De veras? Le digo, sí, yo te llevo. Y a la hora de la hora no lo llevé. Esa criatura se devastó porque él era muy hiperactivo. Y hizo lo posible, él era bien, se contenía mucho para no ser travieso, digamos así, ¿verdad? Y pobrecito, yo lo miraba y yo miraba que se sostenía estarse quietecito ahí donde pudiera. Y para que yo le dijera, mijito, no puedo, porque no puedo, mira que no sé qué, las lágrimas de él se salieron de su rostro, pobre chiquillo. Me acuerdo y me duele el corazón todavía. No hagamos eso con Dios tampoco, señores, porque si un niño se siente mal, llora de impotencia, de desilusión de la madre o de los padres porque no pudieron, él sabe que hay necesidad, él sabe que hay
que no se puede, pero la promesa es Jesús, hermanos. El niño sabe que no se puede cumplir por ciertas razones, pero es mejor no haber hecho esa promesa, porque al haber hecho esa promesa, el niño por sí ya sabe, dice, hoy sí lo va a cumplir. Tengamos eso en cuenta, hermanos. Si Dios espera que cumplamos las promesas, el voto es un compromiso con Dios y ciertamente Él nos ayudará a cumplirlo. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción. Consuelo siempre me serás, tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion. Entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Muy buenos días tengo a cada uno de ustedes. Bienvenido a De Vuelta al Hogar. El tema de hoy está muy interesante porque se trata acerca de Jesucristo y sobre todo acerca de cómo el Señor dio su vida por nosotros, llegó hasta la humillación, pero sin embargo fue un acto de amor para cada uno, hacia nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5, 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense que en la Biblia la muerte de Cristo se menciona 175 veces en el Nuevo Testamento.
todas grandes doctrinas del Evangelio gravitan en torno a ese grande y memorable suceso. Gloriarse en la cruz significa gloriarse en aquella gracia que nos reconoce con Dios, nos une con Dios. Nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 16. Dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Allí en la cruz no hay odio, no hay rencor, no hay color, no hay idiomas, no hay nada. Para Dios nosotros somos un solo ser. Todos somos iguales. No hay diferencias sociales, no hay diferencias de raza, no hay nada. Dios murió por cada uno de nosotros, no importando color ni sexo. Mejor dicho, cuando digo sexo me refiero hombre y mujer. ¿Okay? Así es que mediante la cruz, Dios, aquí hay algo que yo no estoy de acuerdo cuando dice mediante la cruz, porque la verdad que nosotros nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo. Pero dice, por eso reflexionamos con un sentimiento reverente sobre la muerte vicaria de Cristo y su significado para el mundo. Quiero aclarar aquí algo acerca de la muerte vicaria. Acordémonos que la palabra vicaria significa un sustituto, intercesor significa, no sustitutos, intercesor de Cristo y su significado para el mundo. Muchos creen que aquí en la tierra hay un vicario que sustituye a Cristo y la verdad no. Aquí en la tierra no existe ningún ser humano que sea vicario. No hay ningún ser humano que sustituya a Cristo. Cristo es el único vicario que hay entre el hombre y Dios. El único. Lucas nos dice en Hechos capítulo 4:12, nos aclara bien que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Lucas? Dice, en ningún otro hay salvación, acuérdense. Ningún otro ser humano más que solo Cristo tuvo el poder y la divinidad de hacerlo. Solo Cristo fue el único que fue dado que vino a la tierra para dar su vida por cada uno de nosotros. Y es el único que el cielo mandó hacia nosotros y dice en el cual nosotros somos salvos. Nadie más. No hay ningún ser humano en el mundo que pueda decir, yo intercedo por fulano, yo intercedo por sutano. No hay nadie. No hubo antes más que solo Cristo, ni hay hoy en día nadie, absolutamente nadie que interceda por nosotros más que Cristo. Así es que Cristo es el único vicario por el cual Dios, por el cual Él es Dios. Así que en Colosenses 1:15, miren lo que nos dice aquí bien claro. Aquí no hay, más claro no canta un gallo, como dicen el dicho. Dice, en la misma, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. No hay ninguna otra creación. Primeramente subrayamos, fue una muerte humillante. Los ladrones y esclavos romanos eran azotados y después eran crucificados.
pero ¿por qué los mataban y los crucificaban? Y después, después de ser azotados y humillados y azotados y toda la cosa, los crucificaron. Bueno, porque la cruz era un símbolo de muerte, era un símbolo de tortura, de pago por lo que ellos habían hecho. Así que Cristo, el Santo de Dios, fue expuesto a esa muerte vergonzosa. Miren, hermanos y amigos queridos, la cruz es un símbolo de muerte, es un símbolo de dolor, es un símbolo de sufrimiento, el cual ahí iban todos los ladrones, iban todos los asesinos, iban todas las cosas que hacían, todos los malhechores que hacían cosas malísimas, ahí iban, ahí ese era su muerte. Así es que cuando Jesús pasó por toda esa cosa vergonzosa, en lugar de Él debimos haber sido nosotros, el que pasáramos por toda esa vergüenza. Y fíjense qué curioso que para aquel entonces los romanos tenían una costumbre que esas personas los desnudaban, hermanos. Cuando los crucificaban, los desnudaban. Y ahí llegaban los animales a picoteárselos, a las aves rapiñas, llegaban y los picoteaban. Eso era horrible. Era una vergüenza para todos. Pero el problema aquí, ¿cómo se llama? No el problema, sino que aquí lo que le salvó a Jesucristo de no desnudarse por completo, aunque sí lo crucificaron desnudo, pero le taparon su parte privada porque ellos respetaban a los judíos y los judíos no permitían esa vergüenza. Así es que eso era la única parte que fue cubierta por Jesús. A Jesucristo le taparon su parte íntima. Y eso es lo que, ¿cómo se llama? Esa vergüenza Él no la pasó, pero pasó la peor vergüenza del mundo. Fue crucificado, fue maltratado. Bueno, ustedes ya saben, ya lo leyeron, pero fue horrible eso. Así que además de que Jesús fue azotado públicamente y sometido a grandes oprobios, a grandes laceraciones, y no simplemente fue un latigazo así como hoy en día, sino que la Biblia dice que la punta de esos látigos tenían acero y en esos aceros habían como clavos. Y con eso le latigaban a él y arrancaba su piel. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo estaba el cuerpo de Jesucristo cuando llegó a la cruz? Eso fue horrible. Cada uno de esos, hermanos, latigazos eran carne y sangre que salían de su cuerpo. Y todo eso nos lo merecemos nosotros hoy en día. Pero Él hizo todo eso para que nosotros no pasáramos todo eso. Así es que Jesús fue azotado públicamente, sometido a oprobios. Fue el amor, y todo eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros, los pecadores. Lo que lo llevó a despreciar las afrentas y soportar la infamia de la cruz. O sea, ¿quién podría hacer eso más que solamente el ser que nos dio la vida, el ser que nos dio el soplo de vida y que nos da la alegría de vida? Miren, en Hebreos capítulo 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a volverlo a leer, queridos hermanos. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando sufrió todo eso, fue el Señor
tuvo su recompensa. Ahora él actualmente está sentado, ahorita está en el cielo cumpliendo sus deberes allá como intercesor nuestro. Pero dice, pero la muerte de Cristo fue también voluntaria. Antes de que nosotros fuéramos creados, ya desde el cielo ya habían planeado quién por sí pecábamos, quién iba a venir aquí a salvarnos. Jesucristo se dio voluntario. El Padre Celestial aceptando la voluntad de Jesucristo. Dice, yo voy, pues yo los creé, yo los crié, yo los voy, yo los llevo, yo doy la vida por ellos, yo doy mi vida, yo derramaré mi sangre para su salvación. Así es que en Filipenses capítulo 2, verso 8, nos dice algo interesante. Y dice, ahí explica Pablo dice a la carta de Filipenses, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló. Cuando la estaban interrogando, no hizo ningún mal gesto, no abrió su boca, simplemente para confirmar algo. Y dice, el mismo Salvador afirmó algo bien interesante, hermanos. En Juan capítulo 10, verso 17, ahí nos dice lo que él confirmó. Dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué la ama el Padre? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, que él se dio voluntario para nuestra salvación, pero también sabiendo de que al tercer día él iba a resucitarla. Por eso es que dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque la tomó después al tercer día. Nadie me quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Qué hermoso. Nadie me quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, yo me doy voluntario a morir por mi creación, por mis amados, por lo que yo trabajé. Y tengo poder para volverla a tomar. O sea, este mandamiento recibí de mi Padre, queridos hermanos. Si el Señor no hubiera resucitado al tercer día, su muerte hubiera sido vana. Pero sin embargo, Él sabía que Él iba a levantarse de ese lugar para podernos salvar, para que nosotros pudiéramos ser salvos, perdonar nuestros pecados por completo y tener la seguridad de que nosotros estaremos en el cielo junto con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Por eso dice en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para tomarla de nuevo. Qué hermoso. Qué bendición tan grande tenemos nosotros los seres humanos de tener un Creador que nos ama, de tener un Creador que dio su vida por nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se molestó Jesucristo? ¿Se molestó Dios? Sí, claro, se desilusionó, más que todo pienso yo, no me lo ha dicho, ¿verdad? Pero se desilusionó. ¿Por qué? ¿Qué padre no se desilusiona cuando un hijo desobedece? Yo creo que todos. Todos nos enojamos, todos nos desilusionamos, pero detrás de todo eso viene el perdón. Hay padres que son más enérgicos que dicen, yo no te perdono, nunca te perdonaré. Pero Dios no dice eso. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Su muerte fue la de un mártir. Sin embargo, debemos notar que el mártir, hermanos, no muere para salvar a alguien,
sino que muere luchando para evitar un martirio. Es la diferencia entre un hombre y Jesucristo. Sin embargo, Jesús murió voluntariamente con el fin de salvar la raza humana. Así es que, gracias a Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza y la seguridad que si nosotros nos entregamos a Jesucristo y aceptamoslo a Él como nuestro Salvador personal, nosotros seremos salvos. Cuando Jesucristo venga, Él levantará a los muertos en Cristo, y los que estaremos vivos, si nos mantiene en vida, nosotros veremos venir al Señor Jesucristo y iremos con Él. Pero sobre todo, la muerte de Cristo fue de naturaleza sustituta. Murió para libertarnos de la culpa del pecado. Si Jesucristo no hubiera venido a la tierra a morir por nosotros al morir no tendríamos ninguna esperanza de vida. Nos fuéramos a la tierra y ahí nos quedáramos, sin ninguna esperanza de perdón, ninguna esperanza de ir con Jesucristo al cielo. Así es que, pues, de lo contrario, nos sería imposible reconciliarnos con Dios también. Acordémonos que la muerte de Cristo unió al cielo con la tierra, o sea, al Dios con el hombre. Cuando Jesucristo murió y resucitó, el cielo se abrió. ¿Por qué? Porque hubo esperanza para todos nosotros. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos el perdón. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos esa comunicación de ir al Padre por medio de Jesucristo. No por medio de ningún ser humano aquí en la tierra, al contrario, nadie, ni un ser humano más alto, nadie, de ninguna denominación, de ninguna religión, no puede ser el vicario, no puede sustituir a Jesucristo. Miren lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios. Nos dice aquí, 2 de Corintios capítulo 5, 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En pocas palabras, queridos hermanos, si no hubiera sido por Jesucristo, nosotros no tendríamos esperanza de nada, absolutamente nada. Él se hizo pecador sin pecar. Él se hizo pecado sin conocer el pecado, pero todo para podernos dar la bendición de la salvación. El plan de salvación está ahí, señores. Ahí Él nos lo dejó como en bandeja de plata, nada más para que nosotros la tomemos y la usemos, aceptando al Señor y siguiendo al Señor, obedeciéndole al Señor. Ahora, pero para que esta obra sustitutiva de Cristo tenga valor para nosotros, es necesario que aceptemos su perdón. Y tomados de las manos de Dios, comencemos a recorrer el camino de la santificación. Teniendo el interior purificado por su sangre. Nosotros tenemos que purificarnos de adentro hacia afuera. Lo que está aquí en el exterior es visible, todo es visible. Pero, queridos hermanos, lo que está adentro es lo que el Señor mira. No las apariencias, no nos engañemos. Nosotros como seres humanos a veces vivimos de apariencias y Dios no vive de apariencias. Dios ve nuestro interior, el cambio que hemos tenido, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras habilidades y cómo nosotros nos ponemos al servicio de Cristo. Cuando obedecemos sus mandamientos, aunque muchos dicen que sus mandamientos ya no están abolidos, pero no es así.
Sus mandamientos siguen en efecto, nunca han desaparecido. Los 10 mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. Todos, del 1 al 10. No hay ninguno que haya sido abolido, ni por su muerte, ni por su resurrección, ni por nada. Todos están idénticos a como fueron antes. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la bendición de haber sido rescatado por el ser que nos creó, por el ser que nos formó, por el ser que nos dio la vida, por el ser que de un pedazo de tierra nos formó, hizo al muñeco y nos dio el soplo de vida. Ese ser que nos hizo perfectos, tanto en mente, pensamientos, los órganos vitales, los más excepcionales, digo yo, porque hasta en los animales todo lo hizo perfecto. Sus órganos perfectos para cada animal según su especie. Es algo extraordinario, hermanos. Cómo el Señor nos distinguió de un ser humano a un animal, la diferencia. Pero el hecho que sean animales, quiero que sepan, hermanos, no hay que maltratar a los animales. Son creados por Dios. Así es que tenemos que cuidar a los animales. Es triste ver cuando un ser humano maltrata a un animalillo. A veces lo que voy a decir probablemente no debiera decirlo, pero a veces se me viene a mi mente y pienso, si esta persona que maltrata a un animal fuera maltratado a él mismo de la misma forma que él que maltrata al animal, no creo que le gustaría mucho. A nadie nos gustaría que nos maltrataran. Si es que menos a los animales, pobrecitos. Ellos también necesitan el aprecio del ser humano, que nos interesemos por ellos, porque la verdad, aunque Jesucristo no vino a morir por ninguno de los animales, vino a morir por el ser humano, pero es creación de Dios. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ser salvados, de ser justificados por el Dios más poderoso de la tierra, por el Dios más poderoso de todo el universo. Dice su palabra que antes que todo fuera, Él era. Él fue. Antes de todo yo fui, yo soy, dice, yo soy, no fui, yo soy. Él sigue siendo y Él seguirá siendo el Dios de todo, de todo. Así es que Dios es nuestro creador, Dios es el que murió por nosotros, el que dio la vida por nosotros, el que es el vicario que hay entre el hombre y Dios. Es el único, hermanos, no hay más, no hay otro en la tierra que tome el lugar de Cristo, porque no existe. Dios no ha dado a ningún hombre esa autoridad, ni lo ha dado ni la dará, porque nadie puede tomar el lugar de Cristo. Queridos hermanos, aceptando esta muerte sustitutiva, imaginamos en este día cantando con alegría un himno que nosotros cantamos en nuestra iglesia. La voy a leer, que dice: oh, yo siempre amaré a esa cruz, dice, pero yo no, en mi palabra yo digo, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será, y algún día, en lugar de llevar esa cruz de Cristo, Jesucristo me dará la corona, dice, y me dará su salvación. Queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso y bendecido día. Nos veremos hasta la próxima. Chao.